Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video del curso de termodinámica. Mi nombre es José Francisco Marín Camacho. Espero que el tema que veamos el día de hoy les sirva y les sea muy útil en su curso. El día de hoy vamos a ver el tema de la primera ley de la termodinámica aplicada a sistemas abiertos en sistema de flujo estacionario. La presentación está integrada por la energía transportada por un fluido en movimiento, el balance de energía en sistemas de flujo estacionario y algunos dispositivos de ingeniería de flujo estacionario. Y por último vamos a ver un par de ejemplos. Para eso tenemos que recordar un poco de lo que ya hemos visto. Vamos a recordar que todo aquello que nosotros elegimos para poder analizarlo se le denomina un sistema termodinámico, y que este sistema termodinámico consiste o se puede clasificar como un sistema cerrado o un sistema abierto, y que el enunciado de la primera ley de la termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y que la energía inicial más la energía que entra menos la energía que sale va a ser la energía final en nuestro sistema. Y también existe la transferencia de calor, que la podemos denominar con la letra Q, y la transferencia de trabajo. Hay que recordar que para sistemas cerrados lo podemos expresar como el cambio de energía interna va a ser el calor neto de entrada menos el trabajo neto de salida. También hay que recordar que a esto que llamamos entalpía no es más que todo eso o todo ese calor que está entrando o saliendo de nuestro sistema. Es decir, todo aquel calor que cede o admite el sistema termodinámico. A eso o esa cantidad de calor le denominamos entalpía. Entonces, en sistemas abiertos, de acuerdo al principio de conservación de masa, podemos decir que la masa que entra menos la masa que sale va a ser el cambio de la masa en nuestro volumen de control. Esto ya lo habíamos visto en videos pasados. Y también que la masa que entra menos la masa que sale va a ser el diferencial de la masa de nuestro volumen de control con respecto a el tiempo. Ahora, vamos a ver qué es la energía transportada por un fluido en movimiento. El trabajo de flujo o energía de flujo es el trabajo al introducir o retirar masa del sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tenemos un sistema o un volumen de control, vamos a ver que puede entrar y salir masa. Pero a este desplazamiento de la masa, esta masa que entra y esta masa que sale, lo que estamos haciendo es un flujo de energía, el cual se puede ver como en esta figura es un cilindro, en este caso, el cual tiene un área y una longitud. El volumen, si recuerdan bien, es longitud por área. Entonces, este trabajo que va a hacer el sistema para empujar este pequeño cilindro de este punto a este punto se le denomina trabajo, lo cual es la fuerza por la longitud de este cilindro. O también se puede poner como la fuerza igual a la presión por área. Entonces, tenemos que la energía transportada por un fluido en movimiento, vamos a poderlo caracterizar como la energía en la masa va a ser la presión por el volumen más la energía interna más la energía cinética más la energía potencial. O visto de otra forma sería la entalpía más la energía interna más la energía cinética más la energía potencial. Hay que recordar que la energía cinética no es más que la masa por la velocidad elevado al cuadrado dividido entre 2, y la energía potencial es masa por gravedad por la altura. Entonces podremos escribirlo como la masa por la entalpía más la velocidad elevada al cuadrado entre 2 más la gravedad por la altura. Y si lo queremos por unidad de tiempo, es el flujo de energía de la masa va a ser igual a el flujo másico por la entalpía más la velocidad al cuadrado entre 2
más la gravedad por la altura. En muchas ocasiones, en diferentes instrumentos o en diferentes conexiones o algún ejemplo, los cambios de energía cinética y potencial son despreciables. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la velocidad que entra es la misma la velocidad a la que sale el fluido, podemos decir que la energía cinética dentro de nuestro sistema va a ser igual. Y si no hay diferencias de alturas entre el fluido que entra y el fluido que sale, también tenemos una energía potencial igual a cero. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un balance de energía en sistemas de flujo estacionario? Pues para eso vamos a aplicar la primera ley en este tipo de sistemas, en el cual nos dice que la energía inicial más la energía que entra menos la que sale va a ser la energía final. Vamos a obtener que la energía que entra menos la que sale va a ser igual a el cambio de energía en nuestro sistema. Y si lo queremos expresar por unidad de tiempo, va a ser que nuestra energía que entra menos la que sale va a ser el cambio de energía en nuestro volumen de control con respecto al tiempo. Pero si la energía no cambia con respecto al tiempo dentro de nuestro sistema, esta diferencial va a ser 0. Por lo tanto, vamos a obtener que la energía que entra va a ser la energía que sale. Esto es para sistemas de flujo estacionario. Cuando sea un sistema de flujo transitorio, vamos a ver que esta diferencial no va a ser igual a 0, pero eso será más adelante. Entonces, para todos estos tipos de sistemas de flujo estacionario, nuestra ecuación va a ser la energía que entra va a ser igual a la energía que sale. Ya que la energía se transmite de forma de calor, trabajo y flujo másico, vamos a obtener la ecuación general para nuestros sistemas abiertos de flujo estacionario. Vamos a decir que el calor que entra más el trabajo que entra más la sumatoria de energías que entra va a ser igual a el calor que sale más el trabajo que sale más la sumatoria de todas esas energías que están saliendo. O lo podemos poner como el calor neto de entrada más el trabajo neto de salida va a ser igual a la sumatoria de las energías que están saliendo del sistema menos la sumatoria de energías que están entrando al sistema. Hay que recordar que para calcular el calor neto de entrada no es más que el calor que entra menos el calor que sale. Y para calcular el trabajo neto de salida, este es al revés del calor. Este es el trabajo que sale menos el trabajo que entra. Es importante que observen que esto del calor que entra menos el que sale es diferente en la parte de calor y trabajo, para que no se confundan posteriormente. Vamos a ver algunos dispositivos de ingeniería de flujo estacionario. Un dispositivo es la bomba. La bomba, ¿para qué nos ayuda? A transformar el trabajo en energía de flujo en un líquido. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que vamos a inyectar es trabajo y lo que vamos a obtener es una energía de flujo. El compresor. El compresor es parecido que la bomba, pero este simplemente trabaja para flujo en gases. Entonces, metemos trabajo a un compresor y obtenemos energía de flujo, pero en un gas. Y también sufre un aumento de presión. La turbina. La turbina nos ayuda a transformar la energía de flujo a energía mecánica. Esto viene haciendo todo lo contrario que lo que nos hace el compresor. Una tobera aceleradora incrementa la velocidad del fluido a expensas de la presión. ¿Eso qué quiere decir? Que en el punto 2 la velocidad es mayor que en el punto 1, pero la presión en el punto 2 es menor que la presión en el punto 1. Y el difusor hace totalmente lo contrario a la tobera. La tobera lo que hace es que aumente la presión a expensas de la velocidad. Esto quiere decir que la velocidad en el punto 2 va a ser menor que la velocidad en el punto 1. Pero la presión en el punto 2 va a ser mayor que la presión en el punto 1. También existe la válvula de estrangulamiento.
Esto lo que nos ayuda es a restringir el flujo. Entonces, si queremos poner menos flujo a posterior de nuestro sistema, lo que necesitamos es una válvula de estrangulamiento. La cámara de mezclado nos ayuda para mezclar dos corrientes de fluido diferentes. Esto quiere decir que tiene dos entradas y tiene solamente una salida. El intercambiador de calor lo que hace es que pone en contacto dos fluidos y de un fluido a otro fluido se transmite calor. Entonces, si queremos calentar un fluido o calentar un fluido, tenemos que usar un intercambiador de calor. Un intercambiador de calor muy común son los radiadores de los automóviles. Estos por dentro del radiador tienen agua caliente y por la parte de afuera les está pasando aire a temperatura ambiente. Y lo que pasa es que usan ese aire a temperatura ambiente para enfriar el agua que está dentro del radiador. Y por último vamos a ver el tramo de tubería o la tubería. La tubería lo que nos ayuda es simplemente a transportar los fluidos. Entonces, para que quede un poco más claro este tema, vamos a ver un pequeño ejemplo, el cual dice: aceleración de vapor en una tobera. A una tobera cuyo área de entrada es 0.2 pies cuadrados, entra en forma estacionaria vapor de agua a 250 psi y 700 grados Fahrenheit. El flujo másico de vapor por la tobera es 10 libras sobre masa sobre segundo. El vapor sale de la tobera a 200 psi con una velocidad de 900 pies sobre segundo. La pérdida de calor desde la tobera por unidad de masa de vapor se estiman en 1.2 BTUs sobre libras masa. Determine la velocidad de entrada y la temperatura de salida del vapor. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un fluido que está entrando con estas características y está saliendo con estas otras características, que es una masa de 10 libras sobre segundo y que por las paredes de esta tobera se está perdiendo calor a 1.2 BTUs sobre libras masa. Ahora, vamos a resolver este problema. Para resolver este problema de aceleración de vapor en una tobera, primero tenemos que ver que tenemos unos valores de entrada y otros de salida. Entonces, podemos ver que para la entrada tenemos una presión, una temperatura y un área. Y como nosotros sabemos, solamente ocupamos dos propiedades para poder identificar un estado. En este caso tenemos la presión y la temperatura. Entonces vamos a ir a nuestras tablas de propiedades para identificar el estado de entrada de nuestro vapor. Una vez en nuestras tablas, vamos a nuestra tabla A5E. La E es porque está en unidades inglesas. Y buscamos nuestra presión, que son 250 psi. Nos vamos a dar cuenta que nuestra temperatura de saturación son 400.97 grados Fahrenheit. Y nuestro ejercicio dice que son 700 grados Fahrenheit. Y como está por arriba de nuestra temperatura de saturación, quiere decir que nos encontramos con un vapor sobrecalentado. Y los vapores sobrecalentados están en la tabla A6E. Ahora vamos a nuestra tabla de vapor sobrecalentado y vamos a buscar estos mismos 250 psi. Y vamos a darnos cuenta que se encuentran en esta tabla. Entonces buscamos la presión de 250 psi y buscamos nuestra temperatura de 700 grados Fahrenheit. Y vamos a copiar todas estas características que nos van a servir posteriormente. Vamos a ver que su volumen específico son 2.6883 y también vamos a observar que su energía interna son 1247.0 y su entalpía en este punto son 1371.4. Vamos a transcribir estos valores a nuestra presentación para poder continuar resolviendo este problema. Ahora vamos a transcribir estos datos y vamos a decir que el volumen específico son
2.6883, lo que habíamos visto en la tabla, y la entalpía en el punto 1 va a ser 1371.4, lo igual, lo obtuvimos de la tabla. También hay que recordar que el flujo másico no es más que la velocidad por el área entre el volumen específico. Y si a esto despejamos la velocidad, vamos a obtener que la velocidad va a ser igual a el volumen específico en el punto 1 por el flujo másico entre el área 1. Y si despejamos los valores, vamos a obtener que son 2.6883 pies cúbicos sobre libras masa de nuestro volumen específico y las 10 libras sobre segundo de nuestro flujo másico entre los 0.2 pies cuadrados, que es el área de entrada de nuestra tobera. Por lo que vamos a tener que una velocidad de entrada son 134.4 pies sobre segundos. Ahora, vamos a hacer un balance de energía de nuestra tobera. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a decir que nuestra energía de entrada menos nuestra energía de salida va a ser el diferencial de energía de nuestro sistema con respecto al tiempo. Pero habíamos dicho que en este caso, cuando estamos hablando de flujo estacionario, que esta diferencial va a ser 0. Por lo tanto, vamos a tener que la energía de entrada va a ser igual a la energía de salida. Y vamos a poner su ecuación, la cual es el flujo másico por la entalpía de entrada más la velocidad de entrada elevado al cuadrado entre 2 va a ser igual a el flujo de calor que sale de nuestro sistema más el flujo másico por la entalpía de salida más la velocidad de salida elevado al cuadrado entre 2. ¿Por qué solamente tenemos el flujo de calor de salida? Bueno, tenemos el flujo de calor de salida porque nuestro problema nunca dice que se esté ingresando calor a nuestro sistema. Y trabajo tampoco, no estamos ni metiendo ni sacando trabajo de nuestro sistema. Por eso simplemente lo único que tenemos es flujo de calor de salida. Entonces, si esta ecuación lo que hacemos es dividirla entre el flujo másico, vamos a obtener que la entalpía de entrada más la velocidad de entrada elevado al cuadrado entre 2 no va a ser más que el calor de salida más la entalpía de salida más el volumen de salida elevado al cuadrado entre 2. Y si despejamos la entalpía de salida, vamos a obtener que va a ser igual a el calor de salida más la entalpía de entrada menos la velocidad de salida elevado al cuadrado menos la velocidad de entrada elevado al cuadrado sobre 2. Y si sustituimos los datos de todos estos valores que ya los tenemos, vamos a obtener como resultado que la entalpía en el punto 2 va a ser igual a 1354.4 BTUs sobre libras masa. Entonces, esos son nuestros dos resultados. Nuestra velocidad a la que entra la tobera y nuestra entalpía a la cual sale de nuestra tobera. Por lo tanto, si nos vamos a nuestras tablas, vamos a ver que la temperatura de salida va a ser 662 grados Fahrenheit. ¿Esto cómo lo podemos saber? Bueno, si nos vamos a las tablas con este dato de 1354.4 y 200 PSI a nuestra tabla, vamos a ver que la temperatura de salida son 662. Entonces, como dice nuestro ejercicio, que las salidas son a 200 PSI y nuestra entalpía de salida son 1354.4, la buscamos aquí en esta fila que son las entalpías y vamos a ver que el 1354 está entre este valor de 1322.3 y 1374.1, el cual corresponde que están entre 600 y 700. Hacemos una interpolación entre esos dos valores a 1354.4 y vamos a obtener nuestra temperatura de 662 grados Fahrenheit. Ahora vamos a ver nuestro siguiente problema, el cual dice generación de potencia mediante una turbina de vapor. Dice, la salida de potencia de una turbina de vapor adiabática es 5 megawatts, mientras que las condiciones de entrada y salida del vapor de agua son como se indican en la figura. Compara las magnitudes de el cambio de entalpía
el cambio de energía cinética, el cambio de energía potencial. Determina el trabajo hecho por unidad de masa del vapor de agua que fluye por la turbina y calcula el flujo másico del vapor. Hay que recordar que cuando hablamos de un sistema que es adiabático, significa que no hay intercambio de calor con la parte externa. Esto quiere decir que no sale calor ni entra calor, ¿vale? Ahora, vamos a empezar con nuestro problema. Primero, antes que nada, vamos a hacer el supuesto de que la masa o el flujo másico de entrada va a ser igual al flujo másico de salida. Y que esto va a ser solamente un flujo másico. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la masa que entra es la misma masa que sale. En este sistema no se va a estar acumulando adentro la masa, ni se va a estar destruyendo, ni nada por el estilo. Entonces todo lo que entra de masa, toda la misma masa va a salir. Ese es el supuesto que estamos haciendo. Ahora, si analizamos la entrada, vamos a ver que tenemos una presión de entrada de 2 megapascales y una temperatura de 400 grados Celsius. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, otra vez lo que vamos a usar son nuestras tablas de propiedades. Nos vamos a ir a nuestras tablas de propiedades con estos dos datos y vamos a determinar nuestra entalpía de entrada. Entonces, nos vamos a nuestra tabla A,6 y buscamos la presión de 2 megapascales. Y después también vamos a buscar la temperatura de 400 grados Celsius. Entonces, a 400 grados Celsius vamos a obtener que tenemos los valores de 0.15122 para nuestro volumen específico, 2945.9 para nuestra energía interna y 3248.4 para nuestra entalpía. Entonces, este dato vamos a copiarlo. Los 3248.4, que es la entalpía a la que está entrando a nuestra turbina. Entonces, de regreso a nuestra presentación, vamos a poner el dato que vimos en las tablas, que son 3248.4 kilojoules sobre kilogramo. Ahora, lo que vamos a analizar va a ser nuestro estado de salida. Entonces, en la salida podemos observar que lo que tenemos es una presión de salida de 15 kilopascales y tenemos una calidad del vapor de 90%. Esta calidad de vapor del 90% nos indica que nuestro vapor está saliendo en mezcla saturada, ¿correcto? Entonces vamos a ir con estos datos de la misma forma a nuestras tablas para poder ocupar esta ecuación, la que dice que nuestra entalpía de salida va a ser nuestra entalpía del líquido saturado más la calidad de vapor por la entalpía de nuestra mezcla saturada. Entonces, si buscamos en nuestra tabla A5 para mezclas saturadas, vamos a buscar nuestra presión de salida, que en este caso nos decían que eran 15 kilopascales, el cual se encuentran aquí. Vamos a ver que a los 15 kilopascales nuestras entalpías son las que nosotros necesitamos. Vamos a ir a nuestra fila de entalpías y vamos a ver que la entalpía del líquido saturado son 225.94 y nuestra entalpía de nuestra mezcla saturada van a ser 2372.3. Entonces, estos dos datos hay que copiarlos, los vamos a ocupar para nuestra fórmula. De regreso a nuestra presentación, vamos a transcribir esos valores. Y vamos a obtener que son 225.94 kilojoules sobre kilogramo más nuestra calidad de vapor, que son 0.9 por la entalpía de nuestra mezcla saturada, que son 2372.3. Y si resolvemos esta ecuación, vamos a decir que nuestra entalpía de salida son 2361.01 kilojoules sobre kilogramos. Una vez teniendo la entalpía de entrada y de salida, podemos calcular nuestro cambio de entalpía. Y nuestro cambio de entalpía no va a ser más que
la entalpía de salida menos nuestra entalpía de entrada. Y sustituimos los valores y vamos a obtener que el valor son menos 887.39 kilojoules sobre kilogramos. Y para nuestro cambio de energía cinética no es más que la velocidad que sale del cuadrado menos la velocidad que entra al cuadrado, todo esto entre 2, y vamos a sustituir los datos que los tenemos en nuestra figura, que son 180 metros sobre segundos a la salida y 50 metros sobre segundos a la entrada. No olviden multiplicarlo por un factor de conversión, porque cada kilojoules es equivalente a 1000 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, para que las unidades que nos den van a ser kilojoules sobre kilogramo, y son 14.95. Y la energía potencial no es más que la gravedad por el cambio de alturas, la altura de salida menos la altura de entrada. Sustituimos los valores, el de la gravedad, la de la salida son 6 metros, la de la entrada son 10 metros, y esta también tenemos que hacer nuestra conversión, que es 1 kilojoules entre 1000 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, para obtener que el resultado son menos 0.04 kilojoules sobre kilogramos. Entonces, una parte del ejercicio decía que teníamos que ver las unidades de nuestro cambio de entalpía, nuestro cambio de energía cinética y nuestro cambio de energía potencial. Y lo que podemos ver es que tienen las mismas unidades, que son kilojoules sobre kilogramo, ¿vale? Ahora, estas cambio de entalpías, cambio de energía cinética y cambio de energía potencial, vamos a transcribirlo a esta parte para seguir resolviendo nuestro problema. Vamos a hacer el balance de energía de nuestro sistema. Esto ya lo hemos hecho. Esto no es más que la energía que entra va a ser igual a la energía que sale. Entonces, ¿qué energía está entrando a nuestro sistema? Pues no es más que el flujo másico por la entalpía que entra, la energía cinética que entra, más la energía potencial que entra. Esto va a ser igual a el trabajo neto de salida menos el calor neto de entrada, más el flujo másico por la entalpía de salida, más la energía potencial de salida, más la energía cinética de salida. Pero si recuerdan bien, nuestro sistema es un sistema adiabático, por lo tanto, este calor neto de entrada va a ser igual a 0. Entonces, si dividimos esta ecuación entre el flujo másico, vamos a obtener que la entalpía de entrada más la energía cinética de entrada más la energía potencial de entrada va a ser igual a el trabajo de salida más la entalpía de salida más la energía cinética de salida más la energía potencial de salida. Hay que recordar que el trabajo neto no es más que el trabajo de salida menos el trabajo de entrada. Ahora, lo que vamos a hacer es tratar de despejar el trabajo de salida en esta ecuación. Y vamos a obtener que el trabajo de salida va a ser igual a las energías de entrada menos las energías de salida, ¿cierto? Y visto de otra forma, no es más que menos el cambio de entalpía más el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial. Estos valores ya los tenemos. Ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir los datos. Y no es más que menos 887.39 más 14.95 menos 0.04. Y si hacemos esta operación nos va a dar que el trabajo de salida son 872.78 kilojoules sobre kilogramo, que es lo que pide nuestro problema. Es el trabajo de salida por unidad de masa. Ahora, para poder obtener nuestro flujo másico, hay que recordar que nuestro flujo másico va a ser igual a el flujo de trabajo de salida entre el trabajo de salida. El trabajo de salida ya lo acabamos de calcular, y nuestro flujo de trabajo de salida nos lo da nuestro problema, que son 5 megawatts.
Solamente tenemos que sustituir esos datos. Aquí es un error de dedos. Aquí son 5000 kilowatts entre 872.78 kilojoules sobre kilogramo, que son los que acabamos de calcular. Y si hacemos esa división, vamos a obtener que son 5.73 kilogramos por segundo nuestro flujo másico. Y con esto terminamos este ejercicio. Bueno, muchachos, eso es todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado mucho. Nos vemos en la próxima. No olviden darle like al video y inscribirse al canal.